¿Sabías que según la ONU y otros organismos internacionales, el lavado de activos alcanza aproximadamente 3% del Producto Interno Bruto Mundial? Para entenderlo mejor, es como decir que de cada 100 pesos en la economía, 3 pesos son de lavado de activos. ¿Sabías que en Colombia existe un museo del lavado de activos y la corrupción? ¿Qué pensarías si te dijera que ese museo se creó con el objetivo de combatir precisamente esos delitos? ¿Te gustaría conocer parte de ese museo y aprender cómo evitar el relacionamiento con grupos delictivos? Yo soy Alberto Lozano, director del Museo Antilavado de Activos y contra la Corrupción de Infolab. Y hoy te mostraré algunos elementos muy interesantes de nuestra colección. Te doy la bienvenida al Museo Antilavado de Activos contra la financiación del terrorismo y la corrupción. Este es un museo único en su clase en América Latina. Fue creado por nuestra firma Infolab en el año 2010 y hoy compartimos con todos ustedes algunos de los objetos más importantes de esta colección. Este es un espacio de aprendizaje diferente que tiene como objetivo brindarte herramientas y conocimientos a través de hoy 3 objetos originales de la historia del crimen en nuestro continente y en el mundo. Estos objetos te ayudarán a comprender que estos fenómenos son reales y pueden tener gran impacto para la compañía y para tu vida. Desde tu rol puedes aportar mucho para la protección de la organización en la cual trabajas y la construcción de un mundo mejor, un mundo donde el desarrollo sea para todos. Te invitamos a activar tus sentidos para disfrutar y aprender con esta experiencia. Recuerda que Grupo Nutresa ha implementado un sistema que lo protege de ser utilizado para la materialización de estos riesgos, pero el sistema cuenta contigo. Este sistema se llama Gestión de Cumplimiento para la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo, la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, la corrupción y el soborno transnacional. Este sistema está compuesto por varios controles que deben ser cumplidos por todos los colaboradores de Nutresa. ¿Dónde puedes encontrar estos controles? En la política, el manual y los procedimientos del sistema de gestión de riesgos de cumplimiento. Ahora que ya conoces el objetivo de este espacio, empecemos con nuestro recorrido. Tengo en mis manos un reloj que perteneció a alias Raúl Reyes, uno de los principales jefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Un grupo guerrillero que en su época de mayor influencia llegó a tener cerca de 21.000 integrantes y que fue catalogado como una organización terrorista global por el gobierno de Estados Unidos y por la Unión Europea. Este reloj fue incautado por el Ejército de Colombia en marzo del 2008, en el marco de la Operación Fénix, un bombardeo y ataque militar que permitió dar de baja a este comandante guerrillero. Por su parte, este es un identificador dactilar. A través de uno de estos artefactos, los militares lograron identificar plenamente a alias Raúl Reyes. Lo que vino después es lo que hace interesante este objeto. Resulta que en un principio se pensó que el reloj era un Rolex original y que tenía un elevado costo. Debido a eso, el reloj fue trasladado a Bogotá e inclusive estuvo almacenado y custodiado en las bóvedas del Banco de la República, unas bóvedas de alta seguridad. Días después, fue evaluado por varios peritos, quienes concluyeron que el reloj no era original, no tenía incrustaciones de oro y su único valor consistía en haber pertenecido a un jefe guerrillero. Posteriormente, este reloj y otros elementos de las FARC fueron cobijados con la famosa medida de extinción de dominio. Recordemos que la extinción de dominio es una acción de tipo real que busca quitarle los bienes a los grupos delictivos para luego darles un uso legal. Pues bien, el reloj fue subastado por el gobierno de Colombia y nosotros lo compramos con el propósito de traerlo a nuestro museo para generar conciencia en el público sobre la realidad del delito. Además, nos permite mostrarte cómo un objeto perteneciente a un grupo ilegal después puede convertirse en un objeto lícito. Lo mismo puede ocurrir en sentido inverso. Un objeto lícito puede transformarse en un elemento ilegal
si no se toman los controles necesarios para gestionar el riesgo. Además, así como los militares utilizaron un identificador de huellas para establecer la identidad del jefe guerrillero, Grupo Nutresa cuenta también con una serie de procedimientos y mecanismos diseñados para conocer e identificar plenamente a todos los proveedores, clientes, colaboradores y asociados con los que nos relacionamos, con el propósito de proteger a la compañía y al grupo de posibles vínculos irregulares. El cumplimiento de estos controles es fundamental para prevenir que a las compañías de Nutresa lleguen objetos o recursos ilegales como este reloj. Esta grabadora y estos micrófonos datan de principios de los años 70. Y estos modelos fueron utilizados en el caso del presidente Richard Nixon de los Estados Unidos. Algunos de los delincuentes que participaron en esta operación los utilizaron para espiar y grabar reuniones de los opositores del gobierno. Este caso se conoció como Watergate, debido a que ese era el nombre del edificio en que se llevaban a cabo las reuniones de la oposición. La situación se dio a conocer gracias a denuncias anónimas y a las investigaciones realizadas por el famoso periódico The Washington Post. Fue tal el impacto de ese escándalo que Nixon tuvo que renunciar a su cargo en agosto de 1974 y hasta la fecha ha sido el único presidente en la historia de Estados Unidos que ha presentado su renuncia. Este y otros casos a nivel mundial nos enseñan que los delincuentes actúan en las sombras, hacen enormes esfuerzos para evitar ser detectados y tratan de cubrir sus huellas. Por esa razón, todos nosotros debemos estar alerta para evitar que situaciones como estas ocurran y afecten a nuestras organizaciones. Estos artefactos nos permiten visibilizar el fenómeno del abuso del poder, en este caso por parte de los funcionarios públicos, y eso puede transformarse en corrupción. Además, hay que tener claro que esto también podría ocurrir en el sector privado. La corrupción es realmente una descripción genérica que se utiliza para agrupar un conjunto de delitos, entre ellos cohecho, concusión, peculado, abuso de autoridad y tráfico de influencias, entre otros. Debido a eso, a nivel mundial se exige a los países y a las organizaciones diseñar e implementar sistemas anticorrupción, con controles para aquellos clientes, proveedores, colaboradores o accionistas que tengan la calidad de personas expuestas políticamente, o PEPs. Básicamente, un PEP es una persona que ocupa un cargo público de alto nivel o que administra o maneja recursos públicos. Para el caso de nuestro ejemplo, el presidente Richard Nixon era una persona expuesta políticamente, un PEP, debido a que ocupaba el más alto cargo de dirigencia en su país. En Nutresa, las personas expuestas políticamente tienen un tratamiento diferenciado, con controles más estrictos, que son ejecutados entre el oficial de cumplimiento de la compañía y el área de gestión de riesgos de cumplimiento de servicios de Nutresa. Estos controles son exigidos por la ley y se basan en los principios de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos, también conocida como la FCPA o la FCPA. Para el caso de Nutresa, todos los colaboradores deben consultar la política y el manual de gestión de riesgos de cumplimiento, en los cuales se establecen los controles de aplicación obligatoria por parte de las diferentes áreas y unidades de negocio. Después de todo, el caso Watergate nos enseña que la lucha contra estos fenómenos delictivos no es una tarea exclusiva de las autoridades, sino que todos tenemos el deber de prevenir y controlar estos riesgos a través del cumplimiento de los lineamientos establecidos en Nutresa. ¿Alguna vez han escuchado la frase "más perdido que el hijo de Lindbergh"? Esta frase se hizo famosa en los Estados Unidos después de los años 30, luego de que un grupo de delincuentes secuestrara al hijo de Charles Lindbergh, un famoso aviador que alcanzó la fama al convertirse en el primer piloto en cruzar el Océano Atlántico en un vuelo sin escalas y en solitario. Los captores pidieron el pago de un rescate para liberar al menor, que por aquel entonces tenía tan solo 20 meses de edad.
Lindbergh accedió a desembolsar el dinero. Sin embargo, antes de hacer la entrega, las autoridades de Estados Unidos le pidieron que anotara el número de serie de los billetes y así lo hizo. A pesar de cumplir con el pago, los secuestradores nunca cumplieron su palabra y por el contrario, el niño fue hallado muerto algunos días después. El caso conmocionó a la sociedad estadounidense y del mundo entero, pues era una persona muy famosa, que él tenía la simpatía de todos y se generó una presión para capturar y judicializar a los responsables. Una de las medidas que tomaron las autoridades fue publicar los seriales, los números de serie de los billetes en varios medios de comunicación, en afiches, estaban en todas partes. Esto con el propósito de pedir a los ciudadanos que reportaran cualquier hallazgo o transacción de alguno de estos billetes. Uno de los medios en los que se publicó esta información fue el periódico Herald Tribune. Tengo en mis manos uno de los ejemplares originales de 1932 y aquí pueden ver claramente los números. La situación de un giro dramático, cuando la persona que atendía una estación de gasolina identificó uno de los billetes reportados. Lo había recibido de un cliente. Esto permitió que se diera la información, se anotara la placa del vehículo y esto le permitió a las autoridades empezar su investigación y capturar. Este famoso caso y este periódico nos enseñan que, así como el operario de la estación de gasolina, cualquiera de nosotros puede ser un elemento clave para detectar situaciones irregulares y solucionar este tipo de crímenes. No necesitamos ser agente de la ley, ni fiscal, ni juez. Solamente tenemos que cumplir con los controles establecidos en los manuales y reportar oportunamente al oficial de cumplimiento cualquier hallazgo que veamos. A lo largo del mundo encontramos museos que fueron diseñados para hacer memoria y en muchos casos para evitar que se repitan las historias nefastas que han afectado a la humanidad. Hoy tuvimos la oportunidad de conocer parte de la colección del Museo Antilavado de Activos y contra la Corrupción de Infolavit. Vimos cómo existen objetos ilícitos que pueden volverse legales a través de la acción de extinción de dominio. Sin embargo, los bienes y activos lícitos pueden convertirse en ilegales si descuidamos la tarea de saber con quiénes nos relacionamos. También descubrimos que un mismo control no siempre funciona igual para todas las personas. Hay individuos que tienen riesgos más elevados y en esos casos debemos ser más estrictos. Lo mismo aplica para aquellos negocios con altos volúmenes de dinero o que se realizan en jurisdicciones de riesgo. Finalmente, aprendimos que así como un empleado de la estación de gasolina en los Estados Unidos fue fundamental para resolver uno de los casos judiciales más grandes de ese país, cualquiera de nosotros puede ser la pieza clave para proteger a Nutresa de cualquier amenaza. Así llegamos al final de este recorrido por elementos que a simple vista son comunes, pero que cuentan la historia de delitos a los que estamos expuestos. Asimismo, te recordamos que eres muy importante en la gestión de la prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo, financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción y soborno transnacional. Recuerda los mecanismos y canales de denuncia con los que contamos en Nutresa. Oficial de cumplimiento en el correo cumplimiento@gruponutresa.com y a la línea ética. Informar de manera oportuna alguna situación sospechosa hace la diferencia entre la detección oportuna de una situación de riesgo o la materialización de dicho riesgo. Seguir cuidando a Nutresa es una responsabilidad de todos. Contamos contigo. Por último, te invitamos a que realices una corta evaluación donde nos cuentes cuál fue tu experiencia y pongas a prueba los conocimientos que acabas de adquirir.